5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice la carta de Santiago capítulo 5 versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Ya en una reciente ocasión hablamos de lo que es la oración eficaz. No se trata, por cierto, de algún modelo de oración que podamos aprender en un libro o en un curso. Eficaz se tradujo del término energeo, que significa energía. La oración eficaz es la oración enérgica, intensa, viva, apasionada. Esto describe una oración encendida, entusiasta, llena de confianza, no una oración débil, desconfiada, retraída o corta. Ahora, ¿la oración eficaz de quién? Del justo. ¿Y quién es justo? Si Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿se acabó todo? Claro que no, porque Romanos 8:33 dice que Dios es el que justifica. Es decir, los creyentes somos declarados justos por la fe, somos hechos justos. Así que Santiago se refiere a la oración de las personas que temen a Dios y buscan agradarle, a la oración de los que confían en Él, personas que no son perfectas, pero que de corazón aman a Dios, creen en Él, anhelan el bien y aborrecen el mal. La oración eficaz del justo es poderosa. ¿De verdad la oración es poderosa? ¿No deberíamos decir mejor que Dios es poderoso? Bueno, en lugar de ir tan lejos, corrijamos esa exageración lingüística. Algunos dicen, no se dice vaso de agua, se dice vaso con agua. Los vasos son de vidrio o de plástico, pero nunca son de agua. Aclarémoslo. Claro que se dice vaso de agua. La expresión es válida porque se describe a este objeto por su contenido. Por eso hay cajas de galletas, aunque sean de cartón, camiones de pasajeros, aunque sean de metal, y boletos de avión, aunque sean de papel. ¿A dónde voy con esto? A decir que la oración es poderosa. Hablar de el poder de la oración no implica decir que el poder esté en nuestras palabras y no en Dios. La oración es poderosa porque Dios hizo todos los arreglos necesarios para que la oración sea aceptable a Él y llegue hasta sus oídos, hasta su trono. Ahora, ¿la oración eficaz del justo puede mucho? Sí, pero siempre está sujeta a la voluntad de Dios. Dios no obedece al que ora fervientemente. Dios lo escucha y considera sus ruegos y, según su voluntad, que es mejor que la nuestra, responde poderosamente a la oración. Él nos responde según conviene y a veces no conviene que nos dé lo que pedimos. ¿Y por qué pedirle algo a Dios si todo está sujeto a su voluntad?, pregunta alguien. Pues por eso, porque ¿de qué serviría pedirle algo a alguien que no tiene control sobre todas las cosas? Pero si Dios va a hacer lo que quiera, entonces ¿para qué orar?, pregunta otro más. Primeramente, porque Dios lo ordena muchas veces con palabras como estas de Filipenses 4:6. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando Dios responde nuestras oraciones, tú y yo podemos tener una experiencia palpable, clara, viva y maravillosa del interés de Dios en nosotros, de su amor y de su gran misericordia. Y que conste, la experiencia es hermosa no porque necesariamente Dios nos vaya a dar siempre todo lo que le pedimos, sino más bien porque Dios nos dará siempre lo que realmente necesitamos según su voluntad, que, aunque no la entendamos en el momento, es siempre buena, agradable y perfecta. Santiago agrega que Elías, quien era como cualquiera de nosotros, oró y Dios le concedió lo que para este profeta era imposible. Eso significa que cualquiera de nosotros que somos del Señor puede echar mano de este recurso y esperarlo todo. Aún lo imposible, especialmente lo imposible, porque para Dios no hay cosa difícil ni hay nada imposible para Él. Si bien es cierto que Dios no nos obedece, Dios nos oye. Y no solo podemos, sino que debemos esperar lo bueno y no lo malo. Dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Como dijo A.W. Tozer,
Orar sin esperar nada de Dios es malinterpretar todo el concepto de la oración y de lo que es tener una relación con Dios. Santiago mismo lo remarca cuando afirma: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por último, la oración no debe ser nuestro último recurso, sino el primero. Abraham pidió misericordia para algún justo que hubiere quedado en Sodoma y el Señor salvó a Lot. Raquel y Lea oraron por hijos y se les concedieron. El pueblo clamó a Dios porque sufría en Egipto y Dios los libró. Moisés rogó para que Dios no destruyera al pueblo y Dios retuvo su ira. Josué oró a Dios y el sol se detuvo. Ana pidió un hijo para dedicarlo al Señor y Dios le concedió a Samuel. La iglesia oró y ángeles abrieron a Pedro la puerta de la cárcel. Los discípulos rogaron ser enseñados a orar y Jesús les enseñó y añadió: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cinco minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia.